Me llamo Alexandra Mitchell, tengo 31 años y vengo de una familia tradicional de médicos que siempre me vieron como la oveja fea del rebaño. Cuando me gradué del instituto, me etiquetaron como una decepción mediocre y me dieron la espalda cuando decidí seguir mi propio camino. 9 años después, me colé en la lujosa boda de mi hermana Britney, completamente transformada y con más éxito del que jamás imaginaron. Y cuando intentaron humillarme públicamente, no sabían con quién estaban tratando. La cara que pusieron al darse cuenta de quién era yo ahora, inolvidable. Antes de contarles todos los detalles de este cambio, cuéntenme en los comentarios desde dónde lo ven, y si alguna vez han tenido que defenderse frente a una familia que no creía en ustedes. Denle me gusta y suscríbanse, porque esta historia los conmoverá. Lo que sigue es algo que necesitan escuchar. Crecer en la familia Mitchell fue como vivir bajo el peso de generaciones de excelencia médica. Mi madre, la doctora Diana Mitchell, no solo fue una neurocirujana de renombre, sino también una referencia en los libros de texto de medicina y pionera en diversas áreas de investigación. Mi padre, el doctor Robert Mitchell, fue jefe de cardiología del Hospital General de Massachusetts, donde su abuelo había sido miembro fundador de la junta directiva del hospital. En Boston, el apellido Mitchell abría puertas incluso antes de llamar. Nuestra casa en Beacon Hill parecía más un museo médico que un hogar. En lugar de fotos familiares, las paredes estaban cubiertas de diplomas enmarcados, trofeos, premios y retratos de mis padres junto a políticos y figuras prominentes en galas médicas. Las conversaciones a la hora de la cena giraban en torno a cirugías, avances científicos y publicaciones académicas, nunca sobre sentimientos ni nada que nos hiciera humanos. Mi hermana Britney, 2 años mayor, era la imagen perfecta de lo que mis padres consideraban ideal, guapa, con una piel impecable, una mente brillante por naturaleza y una facilidad increíble para estudiar. Mientras yo me dejaba la piel para sacar una nota excelente, ella se graduó con honores de su carrera de premedicina sin siquiera intentarlo. Era el orgullo de la familia, la doctora en prácticas perfecta. ¿Y yo? Yo era la que oía a diario: Alexandra, ¿por qué no te inspiras en tu hermana? Cada boleta de calificaciones, cada reunión de padres y maestros, era una oportunidad más para hacerme sentir como un error de fabricación. Y mira, lo intenté, de verdad que lo intenté. Me desvelé estudiando, me uní al club de ciencias, competí en la feria estatal 3 años seguidos, pero donde Britney brillaba con soltura, yo luchaba por cada punto. Y cuando llegaba a casa con una buena nota, aunque no perfecta, mi madre me miraba con esa mirada gélida que me hacía estremecer por dentro. Fue a los 12 años que descubrí algo que realmente me dio vida: el emprendimiento. Empecé un servicio de paseo de perros en el barrio, y en pocos meses ya tenía 15 clientes habituales. Lo organizaba todo con hojas de cálculo, hacía folletos publicitarios e incluso contraté a 2 amigos para que me ayudaran. Me sentía útil, feliz y con control de mí misma, hasta que mi madre lo descubrió. En aquella cena, se rió con desprecio y dijo: ¿pasear perros? Eso es para gente sin futuro. Los Mitchells curan a la gente, Alexandra. No recogemos caca de perro por una miseria. Mi padre, que hasta entonces solo había leído la revista médica, añadió sin levantar la vista: esto solo te distrae de la premedicina. Céntrate. Incluso intenté explicar lo que estaba aprendiendo: la oferta y la demanda, la fidelización del cliente, el margen de beneficio, pero me interrumpieron con un gesto desdeñoso. Deja estas charlas de mercadillo para quienes se ganan la vida con ellas, Alexandra. Naciste para algo más grande. Lo que no sabían es que ya había elegido algo más grande. Simplemente no era lo que esperaban. Incluso mi apariencia era motivo de críticas. Mientras que Britney heredó los rasgos delicados de nuestra madre, con cintura estrecha y rostro anguloso, yo me inspiré en el lado más robusto de la familia paterna. Mi cara era más redonda, mi cuerpo más corpulento, y mi madre insistía en recordármelo: ponte recta, Alexandra. Ningún médico respeta a alguien con mal aspecto. O, si te hicieras algo con ese pelo, quizás se fijaran en tus ojos, siempre antes de los eventos familiares, solo para asegurarse de que pasara toda la noche sintiéndome incómoda e insegura. En la escuela, la brecha entre Britney y yo se hizo aún más evidente. Ella se graduó con las mejores calificaciones y fue directo a Johns Hopkins, donde siguió acumulando premios. Yo, en cambio, destacaba en economía y negocios, pero tenía dificultades en las clases avanzadas de ciencias, las mismas que mis padres me obligaban a tomar.
La imagen familiar era clara. Britney era la brillante heredera de los Mitchell, y yo, el intento fallido. En las reuniones familiares, Britney recibía una lluvia de elogios, y cuando se volvían hacia mí, siempre me decían con esa sonrisa incómoda: «¿Y tú, Alexandra, ya has decidido qué harás con tu vida?» Pero yo ya sabía lo que quería. En mi último año de preparatoria, solicité admisión en secreto a universidades con programas de negocios, no a facultades de medicina como creían. Sacaba buenas notas en todo, pero era en el emprendimiento donde realmente me sentía viva. Incluso lancé una tienda en línea de agendas personalizadas para estudiantes y tuvo mucho éxito en varias escuelas de Boston, pero nunca se lo conté a nadie de mi familia. Sabía que lo tomarían como una broma. La graduación, que debería haber sido una celebración, terminó siendo el momento en que me di cuenta, por primera vez, de que ya no pertenecía. Fue el comienzo de mi exilio silencioso de la familia Mitchell. En mi graduación de la preparatoria, aunque me gradué con honores, aunque no entre los mejores de mi clase como Britney, la escena fue la misma de siempre. Mi madre mirando su reloj y mi padre revisando los historiales médicos de los pacientes en su teléfono. Ninguno de los dos levantó la vista cuando me llamaron. Después de la ceremonia, ofrecieron una cena en mi honor, pero era evidente que la verdadera intención era mostrar una vez más el legado médico de los Mitchell a familiares y amigos influyentes. Mi abuela voló desde Chicago especialmente para la ocasión, y varios colegas de mis padres estaban allí con sus hijos, todos estudiantes o médicos, por supuesto. El comedor estaba impecable, con la porcelana y la cristalería que mi madre solo sacaba del armario cuando quería impresionar, y aunque la excusa era celebrar mi logro, sentía que si hubiera sido solo por mí, este evento no habría sucedido. Mi padre hizo un gran brindis diciendo: «Por Alexandra, que se gradúa hoy y emprende su camino para convertirse en la nueva doctora Mitchell en Harvard este otoño, si es que la aceptan». Se me revolvió el estómago. No solo habían asumido mi futuro, habían decidido por mí. Allí de pie, con mi carta de aceptación anticipada de Wharton en el bolsillo, temblando de nervios, supe que era el momento. Tenía que hablar. En realidad, empecé, intentando mantener la voz firme. Decidí estudiar administración de empresas en Wharton. Me aceptaron con una beca parcial. El silencio que siguió fue ensordecedor. La copa de champán de mi madre se detuvo en el aire. La sonrisa de mi padre se transformó en una expresión dura y fría. Britney, de vuelta de la facultad de medicina, rió entre dientes en su vaso de agua. «Qué chiste más raro, ¿verdad, Alexandra?», dijo mi madre secamente. «Guárdate los chistes para después de cenar». «Esto no es broma», insistí, sacando la carta del bolsillo. «Siempre me han gustado los negocios. Esto es lo que quiero hacer con mi vida». El rostro de mi padre se ensombreció hasta un rojo que nunca antes había visto. «Guarda esto ya», susurró entre dientes. «Hablémoslo en privado». Pero mi madre ya me había arrebatado la carta de la mano, leyéndola con una expresión cada vez más enfadada. Esto es inaceptable», jadeó. «Ningún Mitchell ha estado jamás involucrado en el comercio. Somos curanderos, no comerciantes». Intenté explicarle que el negocio no se trataba de vender cosas, que quería transformar la gestión del hospital, mejorar la experiencia del paciente, agilizarlo todo. Pero no terminé la frase. «Basta», gritó mi padre, dando un golpe en la mesa. La cristalería tembló. «Ya nos has avergonzado bastante por una noche». La tía Patricia, hermana de mi madre y cirujana, le susurró a mi abuela en un tono que parecía querer ser escuchada. «Siempre ha sido diferente. No es precisamente el tipo de Mitchell, si me entiendes». Mi primo Thomas, que ya estaba en su residencia médica a los 24 años, me miró con lástima. «La medicina no es para todos, ¿verdad? Hay gente que simplemente no tiene la habilidad». La cena terminó ahí, aunque los cuerpos seguían en la mesa. El ambiente se congeló. Cuando se fue el último invitado, mi madre se volvió hacia mí con los ojos encendidos. «¿Cómo te atreves?», susurró. «¿Tienes idea de lo que van a decir? ¿La hija de los Mitchell vendiendo baratijas en lugar de salvar vidas?». «No son baratijas», intenté argumentar. «La escuela de negocios enseña». «Me da igual lo que enseñe», gritó, perdiendo por completo la compostura. «Ninguna hija mía va a desperdiciar su vida persiguiendo el dinero en lugar de contribuir al mundo». Mi padre, tan reservado como siempre, se ajustó las gafas y dijo con calma: «Alexandra, déjame ser clara. La familia Mitchell lleva generaciones financiando la educación médica. No vamos a financiar ningún negocio. Si sigues con estas tonterías, te quedarás sola». Me picaron los ojos, pero me contuve.
No pasa nada. Tengo una beca y voy a trabajar para pagar el resto. No se trata solo del dinero, espetó mi madre. Se trata de nuestro nombre, de nuestra reputación. Si eliges este camino, deja de considerarte un Mitchell. Brittany, que había estado callada hasta entonces, decidió soltar su última perla de sabiduría. Siempre has sido el patito feo de la familia, Alex. No eres lo suficientemente guapo, ni lo suficientemente inteligente para la medicina. Quizás vender sea más lo tuyo. Eso dolió más que cualquier cosa que mis padres hubieran dicho. Porque Brittany fue mi amiga, antes de que todo se convirtiera en una competencia, antes de que la idolatría de nuestros padres nos separara. Teníamos una verdadera relación de hermanas, pero allí, en esa burla suya, me di cuenta de cuánto había absorbido hasta la última gota del desprecio elitista que reinaba en nuestro hogar. Reunión familiar, mañana por la mañana, decretó mi padre. Terminemos con esto de una vez, y te sugiero que lo reconsideres, Alexandra. Esa noche, apenas pegué ojo. Una parte de mí seguía creyendo, tontamente, que quizá me escucharían, que quizá verían que solo quería hacer algo grande, pero no a su manera. Pero en el fondo, sabía cómo eran. Orgullo, rigidez, tradición. Preparé una maleta pequeña, por si acaso. La reunión tuvo lugar en la oficina de mi padre, un lugar preparado para intimidar. Madera oscura, cuero por todas partes, estanterías llenas de libros de medicina. Mis padres se sentaron tras el enorme escritorio, como jueces. Brittany estaba cómoda en una silla lateral, con ese aire de quien ya conoce el resultado. Yo me puse de pie, sintiéndome como un acusado en un juicio. Hemos hablado de la situación, empezó mi padre, directo y cortante, y hemos tomado una decisión. O entras en la facultad de medicina inmediatamente, o ya no eres bienvenido en esta casa, ni en esta familia. Las palabras me golpearon tan fuerte que me flaquearon las piernas. ¿Vas a repudiarme por la carrera que elegí? No seas tan dramática, dijo mi madre con frialdad. Te estamos dando una opción. La decisión correcta debería ser obvia para alguien con las oportunidades que has tenido. Se me quebró un poco la voz, pero lo dije de todos modos. Solo quiero seguir mi propio camino. ¿Por qué es tan difícil de aceptar? La risa de mi madre fue seca y cruel. ¿A tu manera? Por favor, Alexandra, mírate. No tienes nada de especial, ni guapa ni brillante. Lo único extraordinario de ti es nuestro apellido, Alexandra. Sin él, ¿qué crees que lograrás? Las palabras de mi madre me impactaron. En el fondo, siempre supe que no era la hija predilecta, pero escuchar su desprecio crudo y sin filtros expuso una verdad que fingía ignorar. Para ellas, solo valía como una extensión de su legado. Respiré hondo y respondí: prefiero ser común y corriente y feliz que ser miserable haciendo algo que odio. Mi padre, tan frío como siempre, abrió un cajón y sacó unos papeles. Entonces no tengo opción, dijo, cogiendo ya el bolígrafo. Ya le he dado instrucciones a mi abogado para que te elimine del testamento. El fondo para la educación será cancelado. Tienes hasta el final del día para sacar tus cosas de casa. Incluso Brittany pareció sorprendida por la rapidez del fallo, pero enseguida se recompuso y dijo con una sonrisa venenosa: bueno, entonces está decidido. Siempre quise ser hija única. Me quedé allí, con lágrimas en los ojos, mientras mi padre firmaba los papeles con el mismo bolígrafo que usaba para firmar recetas, el mismo gesto clínico e impersonal con el que ahora me borraba de su vida. Mi madre se levantó y dijo: ya no te llames Mitchell. Has rechazado todo lo que ese nombre representa. Salí de la consulta aturdida. Subí las escaleras y empecé a preparar la maleta. Cogí lo que pude: ropa, algunos libros, mi portátil. Mientras subía la cremallera, Brittany apareció en la puerta. ¿Todavía tienes tiempo de volver atrás?, dijo, mirándose las uñas como si yo fuera una molestia. Solo diles que lo sientes. Te perdonarán. La miré, hermosa, exitosa y completamente desprovista de compasión, y le pregunté: ¿vivirías una vida que odias solo para complacer a los demás? Se encogió de hombros. Mejor que no ser nadie. Y así fue como, esa tarde, salí del único hogar que había conocido, con $200 en la cartera, una maleta en las manos y el corazón hecho pedazos. En la parte trasera del taxi, mientras Beacon Hill se perdía en la distancia, no sabía si volvería a ver a mi familia, pero sí sabía una cosa: triunfaría a mi manera, o fracasaría en el intento, pero nunca más dejaría que nadie decidiera mi valor. Las primeras semanas fueron un torbellino de miedo, agotamiento e incertidumbre.
Con el apoyo económico de mi familia cortado y mi beca parcial insuficiente para cubrirlo todo, tuve que posponer mi admisión en Wharton. La universidad de mis sueños se había convertido en un lujo lejano. Llamé a la única persona en quien realmente confiaba, Stephanie Carter. Sus padres siempre me habían tratado con más cariño que los míos. Cuando le conté lo sucedido, no lo dudó. Quédate en mi casa todo el tiempo que necesites. Y así, el pequeño sofá de su apartamento se convirtió en mi hogar durante 3 largos meses. Encontrar trabajo fue un gran reto sin un título universitario. Al final, trabajé en 3 empleos: de barista por la mañana en una cafetería, de recepcionista por la tarde en una firma de contabilidad y de vendedora los fines de semana en una tienda de ropa. Entre trabajos, me desplomaba en el sofá de Stephanie, demasiado cansado para llorar. «Así te vas a matar», me dijo una noche, mientras veía cómo mis ahorros se acumulaban en centavos. «Tiene que haber una mejor manera. Necesito ahorrar lo suficiente para la universidad estatal», dije. «Si Wharton no lo hace, empezaré desde abajo. Solo necesito abrirme camino». Y lo hice. Ese otoño, entré en la Universidad Estatal de Massachusetts con préstamos estudiantiles. No podía permitirme vivir en el campus. Así que alquilé un estudio pequeño en un barrio peligroso con rejas en las ventanas y una calefacción que apenas funcionaba. El viaje en autobús al campus me tomó 40 minutos, tiempo que usé para estudiar. Durante mi primer semestre, tomé todas las clases que pude, incluso mientras seguía trabajando casi a tiempo completo. Vivía de fideos ramen y fuerza de voluntad, estudiando hasta que me ardían los ojos. Cuando oí a mis compañeros quejarse de lo mucho que leía, simplemente negué con la cabeza. No tenía ni idea de lo que era estudiar, sabiendo que no había red de seguridad. Fue en una clase de administración de empresas donde conocí al profesor Williams. Había sido inversor de riesgo y, tras amasar una fortuna, se dedicó a la docencia. Un día, después de entregar un trabajo sobre las ineficiencias en el sector sanitario, me llamó después de clase. «Este análisis es diferente», dijo, tamborileando con el dedo sobre mi trabajo. «La mayoría de la gente solo se centra en las ganancias. Tú también pensaste en el impacto en los pacientes y los profesionales». Le conté un poco sobre mi trayectoria, sin mencionar nombres. «El problema de la atención médica no es solo financiero, es estructural. La burocracia les quita tiempo a los médicos para atender a los pacientes». Se interesó, y con el tiempo, se convirtió en mi mentor. Me aconsejó que me centrara en la gestión y la tecnología hospitalaria, algo que mi familia nunca vio, que mi perspectiva externa podía marcar la diferencia. «Las mejores innovaciones provienen de quienes no están anclados en viejos hábitos», decía. «Ves lo que los de dentro ya no ven». En mi tercer año, comencé a esbozar el concepto que luego se convertiría en mi empresa. Una plataforma de software para automatizar las tareas administrativas de los médicos e integrar los datos de los pacientes de forma más rápida y eficiente. La idea surgió de la observación. Años escuchando a mis padres y a Britney quejarse de cuánto tiempo dedicaban al papeleo en lugar de atender a personas reales. Irónico, ¿verdad? La misma familia que me rechazó fue quien, sin querer, me dio la visión que finalmente forjó mi éxito. Me gradué como el mejor de mi clase, a pesar de haber trabajado a tiempo completo durante la universidad. La noche de la graduación, me senté solo en mi apartamento, un poco mejor ahora, pero aún modesto. Rodeada de libros, borradores de planes de negocios y sin familia, me permití una noche de autocompasión antes de volver a concentrarme en lo que realmente importaba, el futuro. El profesor Williams, quien ya era mentor y apoyo, me ayudó a conseguir un pequeño préstamo con su aval personal. «He invertido en docenas de startups», dijo, «pero nunca he visto a un fundador tan motivado como tú. Los inicios de la empresa fueron una locura. Trabajaba en un espacio compartido de incubación, durmiendo en un futón en una esquina para ahorrar en el alquiler. Presenté mi proyecto a docenas de inversores y recibí un no tras otro. La sanidad está demasiado regulada para innovar», me dijo uno, aburrido. «No tienes los contactos necesarios en el sector para entrar en los hospitales», dijo otro. Cada rechazo me daba más ganas. Perfeccioné el prototipo, convencí a 2 programadores brillantes para que se unieran a mí con acciones en la empresa y nos centramos en las clínicas pequeñas, aquellas que los gigantes tecnológicos ignoraban. Poco a poco, fuimos ganando clientes y recopilando datos. El sistema redujo el tiempo de trámites en un 34% y los errores de facturación en un 27%. Tras 2 años de esta lucha, finalmente llegó el punto de inflexión. Un grupo hospitalario de tamaño mediano, en crisis financiera,
aceptó probar nuestro sistema. En 6 meses, los costes administrativos se desplomaron y la satisfacción del paciente aumentó. Se convirtieron en nuestros promotores. Nos presentaron a redes más grandes. La primera ronda de inversión importante llegó poco después. Un fondo especializado en salud invirtió $2 millones en el 15% de la empresa. Más que el dinero, fue la validación lo que nos impulsó. Con estos recursos, ampliamos el equipo, mejoramos la plataforma y ganamos impulso para crecer. Sin embargo, por dentro, vivía como si la bancarrota estuviera a la vuelta de la esquina. MedTech Innovations empezaba a hacerse un nombre en la industria, pero yo seguía viviendo en el mismo apartamento, conduciendo el mismo coche usado y trabajando como si cada minuto fuera el último. Esa inseguridad financiera inicial me había dejado una profunda cicatriz. Stephanie siguió siendo mi apoyo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo funcionaba? Me preguntó después de un trimestre particularmente bueno. Les demostraste que estaban equivocados, pero para entonces ya no se trataba de ellos. En algún momento, el deseo de demostrar algo se había convertido en una auténtica pasión. Creía en lo que estábamos construyendo. Un sistema que humanizaba la atención médica, tanto para el profesional como para el paciente. A medida que mi éxito crecía, comencé terapia. Necesitaba superar las heridas que tenía profundamente arraigadas. Tus logros no sanarán el dolor de su rechazo, me dijo mi terapeuta, la doctora Lawson. Eso requiere un trabajo diferente. Y tenía razón. Incluso después de haber creado una empresa millonaria, haber obtenido reconocimiento en la industria y haber alcanzado la estabilidad financiera, seguía despertando con pesadillas en las que mi madre me decía que no valía nada, en las que mi padre firmaba mi exclusión con el mismo bolígrafo que usaba para recetar medicamentos. El éxito no borró el dolor, pero me dio la capacidad de empezar a sanar. Años después del día en que me echaron de casa, ya no era la niña perdida en el sofá de Stephanie, era la directora ejecutiva de una empresa de tecnología sanitaria con un impacto real en el mundo. Ya había demostrado que no necesitaba el nombre Mitchell ni su dinero para existir, pero aún tenía que descubrir si podía prosperar con el peso de ese rechazo. Esa respuesta aún me esperaba. 5 años después de dejar la casa donde crecí, MedTech Innovations había pasado de ser una startup con dificultades a una verdadera fuerza en la industria. Nuestro sistema de gestión de pacientes ya se utilizaba en hospitales de todo el país. Con una tasa de retención de clientes estelar, el software que creé en la universidad ahorraba millones a las instituciones. Lo más importante, mejoraba la atención clínica. Fue precisamente esa combinación de visión empresarial e impacto en la salud lo que intenté explicarles a mis padres aquella noche en que me callaron. Cuando un conglomerado hospitalario compró nuestro sistema para su uso en 83 centros, el valor de la empresa se disparó a más de $500 millones. Seguí siendo el accionista mayoritario, mientras que el profesor Williams y los primeros asociados poseían participaciones significativas. La prensa empezó a prestar atención. Acabé en la lista de Forbes 30 menores de 30 en la categoría de innovación sanitaria. Y miren, entendí la ironía. Me habían rechazado porque no quería ser médico. Pero ahora estaba transformando el sistema sanitario a una escala que ningún médico podría lograr por sí solo. Nuestro software redujo los errores de medicación en un 43% y les devolvió a los profesionales sanitarios un promedio de 72 minutos al día, tiempo que ahora dedicaban a atender a personas, no a papel. Con la seguridad financiera también llegó la transformación física. Ya no tenía que ir de un trabajo a otro, ni vivir a base de fideos instantáneos. Empecé a comer mejor. Contraté un entrenador personal y empecé a cuidarme con el mismo esmero que dedicaba a mis proyectos. Aquella chica agotada había dado paso a una mujer segura de sí misma, que valoraba su salud tanto como el éxito. Invertí en un vestuario discreto pero elegante, que transmitía autoridad sin ser ostentoso. Aprendí a cuidar mi cabello rizado en lugar de luchar contra él, y adopté un maquillaje ligero, solo para resaltar lo que ya tenía. Estos cambios no tenían nada que ver con complacer a mi madre, eran para mí, para sentirme bien en espacios donde la gente todavía juzga tanto por la apariencia. Has florecido, me dijo Stephanie una de las pocas noches que pudimos cenar juntas. Y no es solo por fuera, aunque te ves guapísima, sí, es por cómo te comportas. Y tenía razón. Lo que el éxito me ha dado, y que mi familia nunca supo darme, es esto, la valentía de ser exactamente quien soy. Sin la constante comparación con la perfección de Britney, finalmente pude ver mis propias fortalezas, pensamiento estratégico, liderazgo empático
y una sana obsesión por la resolución de problemas. A medida que la empresa crecía, los medios comenzaron a observar con más atención a las personas detrás de la innovación. Las revistas de negocios me pidieron entrevistas. Las publicaciones del sector querían mi opinión sobre el futuro de la atención médica. Y luego, inevitablemente, surgieron preguntas sobre mi pasado. Su visión de los sistemas médicos es sorprendentemente refinada para alguien sin formación clínica, comentó un periodista. ¿De dónde viene esa perspectiva? Preparé una respuesta ensayada, veraz, pero cuidadosamente filtrada. Crecí rodeado de profesionales de la salud, dije. Vi de primera mano tanto el compromiso como las frustraciones de lidiar con sistemas que obstaculizan en lugar de ayudar. Nunca mentí, pero tampoco mencioné a mi familia. No quería hablar de quienes me habían abandonado, ni para atacarlos ni para sacarles provecho. Mi éxito se sustentaría en sus propios méritos. De vez en cuando, parientes lejanos o conocidos de la familia me escribían tras ver mi nombre en algún artículo. «Tus padres deben estar muy orgullosos», decían, sin tener ni idea de lo que había pasado. Nunca respondí. No quería alimentar una mentira, y mucho menos abrir viejas heridas por alguien a quien nunca le importó. Con el tiempo, mi vida personal, que antes sacrificaba por mi supervivencia y luego por mi crecimiento, empezó a cobrar protagonismo. Forjé amistades profundas con otros emprendedores que comprendían las presiones del liderazgo. Empecé a colaborar como voluntario en organizaciones que apoyaban a estudiantes universitarios de primera generación, porque vi en ellos el mismo ardor que me había sostenido en mis momentos más difíciles. Fue entonces cuando conocí a Michael. Era pediatra en el Hospital Infantil de Boston, uno de los lugares donde implementábamos nuestro sistema. Mientras otros médicos miraban a nuestro equipo con recelo, él se acercó con una sonrisa curiosa. «Si esto me permite pasar más tiempo con mis pacientes y menos tiempo marcando casillas, vale su peso en oro», dijo durante la capacitación. De negocio en negocio, íbamos a tomar un café, luego a cenar, y luego a pasar los fines de semana juntos. Michael era amable con los niños y con todos los que lo rodeaban. Con él, empecé a abrir las puertas de mi pasado, que había mantenido cerradas. Le hablé de la familia que me había considerado un error. «Echaron a perder a alguien increíble», dijo simplemente. «Eso lo dice todo de ellos, y nada de ti». Con él, las heridas empezaron a sanar de verdad. Empecé a imaginar un futuro con matrimonio, tal vez hijos, una familia construida sobre la aceptación, no sobre las exigencias. Pero incluso con todo esto, algo dentro de mí dudaba. «Sigues sintiendo que no mereces ser feliz», observó la doctora Lawson en una sesión. «Una parte de ti todavía cree que vales menos». Y tenía razón. A pesar de todos mis logros externos, aún cargaba con la historia que mi familia había escrito para mí. La verdadera sanación requeriría algo que había estado evitando durante años: afrontar mi pasado de frente. Esta oportunidad surgió de la nada. Estaba hojeando una revista de sociedad mientras esperaba en un salón de baile, cuando me quedé paralizada al ver un nombre familiar. Brittany Mitchell. Estaba en la sesión de compromiso, sonriendo junto a su prometido, el doctor James Richardson, descrito como un talento emergente en tecnología médica. La ceremonia, en el lujoso Hotel Rosewood de Boston, dentro de 6 semanas. Se me encogió el corazón. James Richardson. Conocía el nombre. Era el jefe del proyecto de integración tecnológica de Massachusetts General, uno de nuestros clientes más importantes. Nunca nos habíamos conocido en persona, pero su equipo trabajaba en estrecha colaboración con nuestros expertos. Cuando le conté la historia a Michael, me preguntó: «¿Quieres hacer esto?». La idea me revolvió el estómago. «No me quieren allí». «Quizás no», dijo. «¿Pero tienes que ir tú solo? Quizás esta sea tu oportunidad de cerrar este capítulo». Tras muchas conversaciones con el Dr. Lawson, tomé una decisión. No pediría invitación. No se lo diría a nadie. Simplemente iría, no para armar un escándalo, sino para enfrentar mi pasado, tal como era, por primera vez. Después de 9 años de ausencia, iba a mirar a los ojos a la familia que me había llamado inútil. «Solo recuerda una cosa», dijo Michael mientras me ayudaba a elegir un vestido elegante pero discreto. «No buscas su aprobación, y no la necesitas. Busca lo que buscas». A medida que se acercaba la fecha, me preparé emocionalmente para lo que pudiera pasar. Ya no era la adolescente destrozada a la que habían echado de casa. Era Alexandra Mitchell, la directora ejecutiva de una empresa que estaba cambiando el mismo sistema que idolatraban como el único camino digno. No importaba lo que pasara en el Hotel Rosewood. Iba a enfrentar a mi familia como una igual, o quizás como alguien que ya los había superado a todos. La noche de la boda,
El Rosewood resplandecía de sofisticación. Los aparcacoches aparcaban coches de lujo en una fila interminable. Porteros con guantes blancos abrían las puertas a los invitados impecablemente vestidos. Me senté en el coche de enfrente, con el corazón latiéndome con fuerza. «No tienes que hacer esto», me susurré, agarrando el volante con fuerza. Después de 9 años de ausencia, todo me había conducido a este momento. Podría haber arrancado el coche y seguir adelante con la increíble vida que había construido, pero en el fondo sabía que el Dr. Lawson tenía razón. Mientras evitara esta confrontación, nunca podría abrazar plenamente mi futuro. Eché un último vistazo al retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la adolescente insegura que se había ido de casa con una maleta y el corazón roto. Mi cabello caía en suaves ondas alrededor de un rostro que por fin parecía estar a gusto consigo mismo. Mi vestido, elegante, sobrio y obviamente caro, reflejaba el éxito que había alcanzado sin esfuerzo. Respiré hondo, le entregué las llaves al aparcacoches y entré con paso firme. Según el cartel del vestíbulo, la recepción se celebraría en el gran salón de baile. Seguí el flujo de invitados. Mi invitación era la seguridad en mis ojos y el impecable ajuste de mi vestido. El salón de baile era impresionante, cubierto de orquídeas blancas, candelabros de cristal y cientos de invitados apiñados esperando la llegada de la novia. Reconocí algunas caras conocidas, tíos lejanos, viejos amigos de la familia, pero nadie me vio de inmediato. Me quedé cerca de un arreglo floral, observando desde lejos. Fue entonces cuando vi a mi madre. La doctora Diana Mitchell estaba rodeada de invitados, sonriendo mientras recibía elogios por su hija, que se casaba con otro médico de renombre. Era visiblemente mayor, con arrugas más pronunciadas en el rostro, pero aún conservaba esa postura rígida que denotaba superioridad. Mi padre estaba cerca, con su cabello plateado, y ese aire de patriarca que siempre había cultivado. Un zumbido cerca de la entrada indicó la llegada de la novia. Las conversaciones cesaron cuando Britney entró triunfalmente en la habitación, del brazo de nuestro padre. Estaba hermosa, luciendo un vestido de alta costura que realzaba cada rasgo. Su cabello recogido dejaba ver el collar de diamantes de la familia, y su mirada serena reflejaba a alguien que había recorrido exactamente el camino esperado y había sido recompensado por ello. Pasé desapercibida durante toda la ceremonia y los primeros brindis, pero cuando los invitados volvieron a circular, una tía abuela pasó junto a mí y abrió mucho los ojos. «Alexandra», dijo, ajustándose las gafas. «¿Eres tú, querida?» No tuve tiempo de responder. Mi madre giró la cara hacia nosotros como si tuviera un radar interno. Primero vino la confusión, luego el reconocimiento y luego el horror. Dejó la conversación a media frase y se me vino encima como un huracán. «¿Qué hace este bicho aquí?», susurró con veneno, agarrándome del brazo con fuerza. «No eres bienvenido». La tía Harriet, sin comprender, retrocedió avergonzada. Mi madre intentó apartarme, pero la solté del brazo con calma. «Hola, mamá. ¿Estás bien?», dijo con una sonrisa tranquila. Me examinó de pies a cabeza, y en esa mirada vi la lucha interna entre su habitual desprecio y la conciencia de algo que no podía identificar. Quizás era mi postura, mi piel sana, mi mirada firme, mi vestido bien cortado, todo lo que no encajaba con la hija fracasada que había borrado de su memoria. Por un segundo, dudó, luego se tensó de nuevo. «Seguridad», gritó. «Tenemos un intruso». Eso atrajo miradas. Y entonces apareció Britney, abriendo camino con el vestido arrastrándose por el suelo. Al verme, su felicidad nupcial se transformó en una máscara de furia. «No estabas invitada. ¿Cómo te atreves a arruinarme el día?» «No vine a arruinar nada», respondí con calma. «Solo vine a felicitarte». Después de 9 años de silencio, se rió con desprecio. «Desapareciste de la nada. ¿Y ahora apareces sin invitación?» El guardia de seguridad se acercó, visiblemente incómodo. Mientras extendía el brazo para guiarme, una voz firme rompió la tensión. «Puede detenerse ahí mismo». Un hombre alto e impecablemente vestido se acercó. El Dr. James Richardson, el novio. Me miró, y luego volvió a mirar a Britney, confundido. «¿Qué pasa aquí?» «Nada del otro mundo, cariño», dijo Britney, agarrándolo del brazo. «Solo un invitado que se confundió». Pero James me miró de nuevo, esta vez con más intensidad. Algo brilló en sus ojos. «Espera, tú eres... Tim». «Nadie importante», interrumpió mi madre apresuradamente. «Solo un viejo conocido de la familia que malinterpretó la invitación». «¿Cómo te atreves?», respondió, visiblemente irritado. «Esta mujer es... ¿De verdad no lo sabes?».
La interrumpí, mirando a Britney directamente a los ojos con una sonrisa serena. Los invitados empezaron a acercarse, con los teléfonos medio levantados, listos para grabar lo que sucedía. Por primera vez, Britney pareció perder el equilibrio. ¿De qué estás hablando? Mi padre emergió de entre la multitud, con los ojos cerrados y su voz tan autoritaria como siempre. Alexandra, vete ya. Pero ya no me temblaba su voz. Respiré hondo y dije en voz alta, quizás quieras saber a quién estás echando de la habitación. James me miró perdido. ¿Alguien puede explicarme? ¿Por qué tratas así a Alexandra Mitchell? El nombre completo, pronunciado allí, ante el micrófono invisible de la curiosidad colectiva, provocó un escalofrío en la sala. Mi madre palideció. ¿Conoce a esta persona?, le preguntó a su yerno. Él pareció indignado. ¿La conoce? Todo el mundo en la industria de la tecnología sanitaria conoce a Alexandra Mitchell. Es la fundadora y directora ejecutiva de MedTech Innovations. Un murmullo recorrió la sala. Varios rostros se iluminaron al reconocerla, y yo simplemente sonreí. Las expresiones de mis padres cambiaron en un instante. Lo que había sido desdén e indiferencia se convirtió en asombro. «Eso es imposible», dijo mi padre, con ese tono que siempre usaba cuando creía que sus propias palabras eran ley. Alexandra nunca ha tenido nada que ver con la medicina, ni con la tecnología. James soltó una breve carcajada, entre sorprendida e incrédula. Con todo respeto, doctor, los sistemas de tecnología médica han transformado la atención médica en todo el país. Hoy en día, están presentes en más de 200 hospitales, incluido el Hospital General de Massachusetts, donde ambos trabajamos. El rostro de mi padre palideció. Mi madre miró a James y a mí como si el suelo se hubiera movido. Su mirada pasó de la incredulidad a la confusión, y luego a algo que conocía bien: cálculo. «Alexandra», dijo con dulzura practicada, extendiendo la mano, «creo que ha habido un malentendido. Por supuesto, eres bienvenida a la boda de tu hermana». Retrocedí con suavidad pero con firmeza. «¿En serio? Porque justo ahora yo era una mancha que había que borrar». Los celulares estaban a la vista de todos. Un público de médicos, empresarios y socialites grababa cada segundo. La pobre Britney parecía congelada, viendo cómo su día perfecto se desmoronaba a cámara lenta. «¿Podemos hablar en privado?», sugirió mi padre, mirando a su alrededor, incómodo con las miradas fijas en nosotros. «Creo que ya pasamos ese punto», dije. «Hace 9 años me dejaste claro que ya no formaba parte de esta familia, solo porque elegí los negocios por encima de la medicina. Dijiste que no sería nada sin el apellido Mitchell». Me volví hacia el público espontáneo que nos rodeaba y dije con voz firme: «Lo que nadie aquí sabía es que los Mitchell repudiaron a su hija menor solo porque decidió seguir otro camino. Me echaron con una maleta y una advertencia: nunca más vuelvan a usar nuestro apellido». El silencio se rompió con murmullos. Algunos invitados bajaron la mirada, incómodos. Otros observaban como si se tratara de una obra de teatro premiada. Pero cumplí mi promesa. Continué, mirando a mi familia. Construí mi empresa, mi nombre, mi reputación, sin usar el prestigio de los Mitchell. E irónicamente, lo que creé probablemente hizo más por la salud pública de lo que la mayoría de los médicos lograrán en toda su carrera. Britney me miró con una mezcla de ira y confusión. James parecía perdido, como si intentara armar un rompecabezas sin saber cuál era la imagen final. «Creo», dijo lentamente, «que tenemos mucho de qué hablar». Nos retiramos del salón de baile a una habitación privada, pero el daño ya estaba hecho, y francamente, estaba hecho. Las redes sociales de los invitados probablemente estaban llenas de videos del altercado. James parecía sorprendido, con la chaqueta desaparecida y la corbata un poco suelta, al sentarse. «A ver si lo entiendo», dijo, mirándome a mí y luego a mis padres. «¿Cortaste el contacto con tu hija hace 9 años? ¿Porque decidió estudiar negocios?» Mi madre intentó recuperar el control de la historia. «James, cariño, los asuntos familiares son complicados. Alexandra tomó decisiones que... Eso la llevó a crear el sistema que salvó a nuestro hospital de la bancarrota hace 3 años, cuando recortaron los reembolsos de Medicare», interrumpió James. Mi padre levantó la cabeza de golpe. «¿De qué estás hablando?». James lo miró desconcertado. El hospital perdía millones por errores administrativos y de facturación. El sistema MedTech redujo los costos un 27% durante el primer año. La junta directiva dice que fue la decisión más importante de la década. Se volvió hacia mí con una mirada seria. «Por eso llevo meses intentando concertar una reunión contigo.
Nunca imaginé que eras la hermana de Britney. En realidad, dijo mi madre con frialdad, ya no es de la familia. Te equivocas, corregí. Ustedes fueron quienes me rechazaron. Dijeron que ya no era una Mitchell solo porque elegí mi propio camino. Britney, que no había dicho nada hasta entonces, finalmente habló. Su maquillaje perfecto estaba corrido, sus ojos enrojecidos. Podrías haberme llamado todos estos años. Nunca llamaste. ¿Habrías contestado? Pregunté, mirándola a los ojos. Su silencio lo decía todo. La puerta se abrió. Un caballero mayor con un traje impecable entró en la habitación. El doctor Harold Winters, presidente de la Junta del Hospital General de Massachusetts. Lo reconocí al instante. Me vio y se detuvo. «Señorita Mitchell, qué sorpresa verla aquí». Miró a su alrededor, percibiendo la tensión. «¿Está todo bien?» «Doctor Winters», dijo James, poniéndose de pie. «¿Sabía que Alexandra es hija del doctor Robert Mitchell?» El doctor Winters hizo una pausa. Me miró con más atención. Luego miró a mi padre. «Espera, ¿eres tú ese Mitchell? El que...» La frase se apagó y abrió mucho los ojos. «Dios mío, eres el donante anónimo». Me quedé atónito. Había hecho donaciones importantes a varios hospitales, incluyendo una gran cantidad al Fondo de Modernización General de Massachusetts, siempre de forma anónima. No quería que mi familia lo supiera. «¿Usted es la donante de $15 millones?» balbuceó mi padre. «La encargada del nuevo centro de tecnología pediátrica». La doctora Winters asintió, visiblemente avergonzada. «La Junta lleva años intentando convencerla para que nos permita reconocerla públicamente, pero siempre ha pedido mantener el anonimato». Me miró con respeto. No tenía ni idea de la situación familiar. «Lo siento, señora Mitchell». El silencio se apoderó de la habitación. Mis padres estaban atónitos. Mi madre, la misma mujer que me había sacado de casa, diciéndome que nunca llegaría a nada, ahora me miraba con una expresión que conocía bien, calculadora, la mirada de quien se da cuenta de que apostó mal, y perdió estrepitosamente. «Alexandra», dijo mi madre, con un tono dulce y casi maternal, como si nada hubiera pasado. «Es evidente que ha habido muchos malentendidos. Siempre hemos estado orgullosas de ti. Claro, quizás sea hora de dejar atrás el pasado y volver a ser una familia». La falsedad era tan evidente que me dio asco. Después de 9 años de silencio, ahora que sabía de mi éxito y mi fortuna, quería fingir que nada de eso había sido real. «Eso no va a pasar», dije en voz baja pero con firmeza. «No vine aquí buscando perdón ni venganza. Vine aquí para cerrar el ciclo». Metí la mano en mi bolso y saqué un papel doblado, una carta que había escrito años atrás durante una de mis sesiones de terapia, pero que nunca me había atrevido a enviar. La doctora Lawson me había sugerido que escribiera lo que el rechazo de mi familia me había hecho. «Aunque nunca la lean», dijo. «Ya que estamos todos aquí, creo que es hora». La habitación quedó en completo silencio. Desplegué el papel con calma y comencé a leer. «Querida familia, cuando me repudiaste, no solo me quitaste mi dinero, confirmaste un mensaje que me has estado enviando toda la vida, que mi valor era condicional, que solo sería amada si encajaba en el molde que creaste para mí, que yo, tal como soy, nunca sería suficiente. Y durante mucho tiempo, lo creí. Pasé años intentando demostrar que merecía ser visto. Primero a ti, luego al mundo, y finalmente, a mí mismo. Trabajé hasta el agotamiento, intentando llenar el vacío de no ser aceptado. Pero con el tiempo, comprendí. El defecto nunca estuvo en mí. Estaba en tu limitada visión del éxito, en el amor que se usaba como moneda de cambio. El papel de los padres no es moldear a sus hijos, es ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Ya no me aferro al odio. Es tan agotador. He aprendido a ser la clase de madre para mí misma que tú nunca fuiste. Presente, orgullosa, alentadora. La empresa que creé tiene un impacto real. Ayuda a millones de pacientes, a miles de profesionales de la salud, incluyendo el mismo hospital donde trabajas. No hice esto para demostrar nada. Lo hice porque era para lo que nací. El hecho de que nunca lo hayas visto dice más sobre tus límites que sobre los míos. Doblé la carta y la guardé. El silencio era denso. Los pocos invitados que nos habían seguido, miembros de la junta directiva, administradores del hospital, personas que comprendían la gravedad de lo que estaba sucediendo, parecían incómodos. Britney fue la primera en romper el silencio, con la voz débil, casi infantil. «No sabía que te trataran así. Sabía que me favorecían, pero...» Bajó la vista hacia su vestido de novia y luego volvió a mirarme. «Tenía celos de ti, ¿sabes? Celosa de mí». No pude ocultar mi sorpresa. «Lo tenías todo, excepto coraje», dijo.
Coraje para decirles que no, coraje para ser diferente. Seguí el guión toda mi vida, con miedo de decepcionarlos como tú. Y mira lo que pasó. Estás cambiando el sistema de salud. Yo solo soy una médica de familia más. Mi padre se aclaró la garganta, intentando recuperar el control. Alexandra, quizá juzgamos mal tu potencial. La familia Mitchell siempre ha valorado la excelencia, y tú sin duda la has alcanzado. Quizás sea hora de que regreses, para restaurar tu legado, tu prestigio. Lo miré, de verdad, quizá por primera vez. El gran doctor Robert Mitchell parecía más pequeño, de pie ante mí. Era solo un hombre intentando enmendar un error que nunca se había atrevido a admitir. No necesito volver a nada, dije con suavidad pero firmeza. He construido mi propia base. Me he forjado un nombre. Y lo más importante, no necesito tu aprobación, que, por cierto, solo llega ahora que mi éxito ha salido en los titulares. Mi madre intentó intervenir, pero levanté la mano para pedir silencio. No vine aquí a lastimar a nadie. Vine porque necesitaba enfrentarme a este fantasma. La duda que me atormentaba desde que me echaron. ¿Fui realmente un error? Ahora lo sé. Nunca fui el problema. James, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, dio un paso al frente. Miró a Britney y a mí, como si todavía estuviera procesándolo todo. No sabía nada de esto, dijo. Britney nunca mencionó que tenía una hermana, porque me enseñaron a borrar su existencia, confesó Britney, llorando a mares. A fingir que nunca existió, como si fuera una pena. Y lo hice. Fui cruel contigo, Alex, porque me hacía quedar como la hija buena. Asentí, aceptando la disculpa, aunque aún no tenía la fuerza para perdonar. 9 años de silencio no se borran con unas lágrimas. Creo que ya he tenido suficiente, dije, agarrando mi bolso. Este sigue siendo tu matrimonio, Britney. De verdad, quiero que seas feliz. Al darme la vuelta para irme, James me llamó. Espera, necesito decirte algo. Me acerqué a MedTech precisamente porque quería conocerte. Tu reputación en la industria es admirable. La innovación que has aportado ha marcado una diferencia mucho mayor de la que te imaginas. Sonreí levemente. Gracias, James. Podemos programar esa reunión después de la luna de miel. Profesionalmente hablando, claro. Salí de la habitación con paso firme. Mis padres permanecieron allí, en silencio. Quienes una vez me habían rechazado con tanta frialdad ahora parecían encogidos, expuestos, revelados como personas demasiado pequeñas para comprender el amor. Personas que confundían el control con el cariño. Cuando llegué al pasillo, la doctora Winters me siguió. Señorita Mitchell. Alexandra, espero que todo esto no afecte su relación con el hospital, dijo el doctor Winters mientras me acompañaba a la salida. Sus contribuciones han sido invaluables. Sonrió con calma. Mi compromiso con la atención al paciente nunca ha tenido que ver con el drama de mi familia. La misión del hospital sigue siendo algo en lo que creo, independientemente del apellido Mitchell. Al cruzar el vestíbulo del hotel, sentí algo que no había sentido en años. Ligereza. Nada había resultado como en las películas. No hubo una reconciliación entre lágrimas, ni un abrazo grupal de perdón. Pero, sinceramente, fue mejor así. Lo que obtuve allí fue algo mucho más valioso. La verdad de que no gané, a pesar del rechazo de los Mitchell, pero quizás precisamente por causa fue su abandono lo que me sacó del molde y me obligó a descubrir quién era realmente, una mujer que jamás podrían haber imaginado. Afuera, el aire fresco de la noche me llenó los pulmones al ver a Michael esperándome en su coche al otro lado de la calle. Su rostro preocupado se suavizó al verme. «¿Qué tal?», me preguntó, abriéndome la puerta del copiloto. Antes de subir, eché un vistazo al hotel, iluminado. Dentro, probablemente aún se estaban reconstruyendo a toda prisa las piezas del mito de la familia perfecta. Fue exactamente como tenía que ser, respondí, y subí al coche, lista para seguir adelante. Mientras nos alejábamos de Rosewood, me di cuenta de que aún lo estaba procesando todo. 9 años de silencio y dolor me habían derrumbado de golpe, pero lo más importante es que no afronté a mi familia como la hija rota y excluida que habían imaginado. Los afronté como quien soy ahora, una mujer que construyó algo más grande que lo que su apellido jamás representó. ¿Estás bien?, preguntó Michael, al notar mi silencio. ¿Está todo bien? Lo pensé detenidamente antes de responder. ¿Estaba bien? No me sentía victoriosa, pero tampoco estaba rota. Toda esa conversación había sido cruda, incómoda, lejos de cualquier final feliz idealizado, pero había sido real.
Había visto la avaricia en los ojos de mis padres, había escuchado confesiones de Britney que nunca imaginé que llegarían, y había visto, delante de todos, cómo Castle Mitchell se derrumbaba. Supongo que sí, dije. No estoy extasiada, no estoy rota. Soy libre. Me apretó la mano con cariño. La libertad te sienta bien. En los días siguientes, las repercusiones de la boda se extendieron como la pólvora por Boston. El Dr. Winters me llamó para decirme que mis padres estaban intentando controlar los daños, ahora que los videos de nuestra confrontación habían circulado entre colegas del hospital. Algunos miembros de la junta directiva cuestionaban el criterio de mi padre tras enterarse de cómo había tratado a su propia hija. Sus padres se habían forjado una imagen de perfección absoluta, dijo Winters. Eso complicó mucho la narrativa, pero no me satisfacía. La chica que se fue de casa a los 22, sin Blanca, quizá buscaba esa clase de venganza, pero la mujer en la que me había convertido lo sabía. Su humillación no me traería paz. Quizá tuvieran cargos, prestigio, eventos a su nombre, pero no habían podido ofrecerme lo básico, amor incondicional, y ningún título en el mundo podía justificarlo. 2 semanas después, Stephanie cenó conmigo en mi apartamento. A ver si lo entiendo, dijo con una sonrisa. Te colaste en la boda de tu hermana, revelaste que eras un millonario en secreto y expusiste todos los trapos sucios de tu familia delante de la élite médica de Boston. Levantó su copa de vino. Otro sábado más con Alexandra Mitchell. Me reí, sin poder evitarlo. Así, casi parece una telenovela. La vida a veces lo es, respondió, poniéndose seria de nuevo. Pero dime, ¿te dio lo que necesitabas? Pensé un momento, saboreando el silencio antes de responder. Te dio. No porque los humillara ni les demostrara que estaban equivocados, sino porque, por primera vez, los vi como realmente son, personas imperfectas e inseguras que se han apegado a su imagen y han olvidado lo esencial. Me di cuenta de que no quiero nada de lo que tienen. Sus vidas se miden por las expectativas de los demás, no por la verdadera felicidad. Quería más. Éxito con propósito, logro con significado. Y esa noche me di cuenta de algo en lo que había estado trabajando en terapia durante años. Su rechazo me dolió, pero su aprobación nunca me habría curado. Esta sanación necesitaba surgir de dentro, de construir una vida fiel a mí misma, no a las expectativas de los demás. Durante los meses siguientes, traduje esta comprensión en acción. MedTech siguió creciendo, pero comencé a delegar más en el equipo ejecutivo, abriendo espacio para otros proyectos personales que me llamaban la atención. La primera fue la creación de la Fundación Nuevo Comienzo, dirigido a jóvenes rechazados por sus familias por elegir caminos inesperados, ya sea en su carrera, identidad o sueños. No puedo cambiar lo que he vivido, expliqué a la junta directiva de la fundación el día del lanzamiento. Pero puedo ayudar a otros a evitar pasar por el mismo dolor, y, para mi sorpresa, la fundación rápidamente consiguió apoyo de lugares inesperados. Médicos de renombre, incluyendo algunos que presenciaron la boda, se convirtieron en donantes y mentores. El Dr. Winters aceptó formar parte de nuestro consejo asesor, conectando a la fundación con instituciones médicas de todo el país. Muchos médicos tienen hijos que no quieren seguir sus carreras, confesó. Tu historia ha conmovido a tanta gente, Alexandra, más de lo que te imaginas. El trabajo fue profundamente gratificante. Cada estudiante al que pudimos apoyar representaba a un joven que no tendría que elegir entre ser fiel a sí mismo y ser aceptado por sus seres queridos. Y ese, para mí, fue el tipo de impacto que ninguna herencia podría comprar. La fundación que creé no solo me brindó apoyo financiero, también construimos redes, cuidamos mi salud emocional, brindamos terapia, mentoría y sentido de pertenencia. Me convertí en lo que necesitaba cuando mi propia familia me dio la espalda. 6 meses después de la boda, recibí un correo electrónico inesperado de Britney. El asunto era directo. ¿Podemos hablar? Acepté con cautela. Nos reunimos en una cafetería discreta de Cambridge, un lugar neutral, lejos de Beacon Hill. Se veía diferente. No era la novia perfecta que había visto la última vez. Llevaba un maquillaje ligero y el pelo recogido con sencillez. James y yo nos separamos, dijo sin rodeos. Dijo que no puede estar con alguien que fue parte de eso, de cómo te trataron nuestros padres. Me quedé sin palabras. Lo siento, Britney. Nunca quise causar esto. Suspiró. Lo sé, no es tu culpa, pero volver a verte ese día, ver todo lo que has construido a pesar de haber sido rechazada por todos nosotros,
Le hizo replantearse quién soy, quiénes somos. Revolvió su café sin beber. Tiene razón, fui cómplice. Guardé silencio mientras te destruían, porque me convenía. Su honestidad me pilló desprevenida. Ambas nos moldearon según sus expectativas. Dije, tomaste el camino de menor resistencia. Pero no lo hiciste, dijo ella. Tuviste el coraje de ser tú misma, incluso pagando un alto precio. Me miró a los ojos. Y eso te admiro más de lo que puedo expresar. No fue una reconciliación instantánea. Cuando se rompe la confianza, no se recupera con una simple disculpa. Pero fue un comienzo, un hilo de contención entre dos hermanas tras casi una década de silencio. Acordamos vernos una vez al mes, para tomar un café corto y sincero, reconstruyendo poco a poco una relación libre de la dinámica tóxica que lo destruyó todo en aquel entonces. Mis padres, en cambio, no han demostrado la misma capacidad de cambio. Cuando intentaron reclamarme, públicamente como su hija, y se dieron cuenta de que no surtiría el efecto deseado, volvieron a caer en sus viejos hábitos. Mi madre envió una carta llena de palabras vacías. Solo queríamos lo mejor para ti, aunque fuéramos imperfectos. Mi padre llamó, ofreciéndose a seguir adelante, sin reconocer jamás el daño que habían causado. Les respondí a ambos con cordialidad, pero mantuve mis límites. La necesidad de aprobación que antes me abrumaba había sido reemplazada por algo mucho más fuerte, la aceptación de quién era. 3 años después de la boda, Britney me llamó con tono serio. «Mamá está enferma», dijo. «Cáncer de páncreas. Los médicos le dieron menos de 6 meses de vida. Y te está llamando a ti». La decisión de visitarla no fue fácil. Hablé largo y tendido con la doctora Lawson. «El perdón no requiere reconciliación», me recordó. «Puedes liberar el peso de la ira sin retomar una relación que te lastimó». Al final, solo fui a verla una vez, no por obligación, sino por compasión. La mujer que me esperaba ya no era la doctora altiva que dictaba reglas con mirada penetrante. Era una sombra frágil y amarillenta, hundida entre sábanas de hospital. La ironía era inevitable. Su fin se acercaba en el entorno que tanto había venerado, y yo, la hija repudiada, entraba allí como una mujer que había revolucionado ese mismo sistema. «Me demostraste que estaba equivocada», murmuró con voz débil, pero con un dejo de orgullo. «No pensé que pudieras hacerlo sin nosotras». No era la disculpa que alguna vez soñé oír, pero quizá era lo máximo que podía ofrecerme, y la acepté como tal. «Lo hice por quien soy», dije con calma. No por ni a pesar del apellido Mitchell. No hubo milagro ni redención dramática, pero sí algo valioso. Perdoné a mi madre no porque se lo mereciera, sino porque seguir cargando con esa carga me dolía más que dejarla ir. Cuando falleció 2 meses después, asistí al funeral con Britney. Recibí la felicitación de un círculo médico del que alguna vez esperé formar parte, y que ahora se cruzaba conmigo en mis propios términos. La vida continuó, a su manera sorprendente. Michael y yo nos casamos en una pequeña ceremonia, con la familia que habíamos elegido: Stephanie, el profesor Williams, colegas que se hicieron amigos, compañeros de la fundación que se convirtieron en hermanos menores. Britney se fue, sola, todavía reconstruyendo lo que habíamos perdido, pero esta vez con sinceridad. MedTech se expandió fuera de Estados Unidos y empecé a aceptar conferencias, no solo sobre negocios, sino sobre autenticidad, resiliencia y resiliencia. Nunca hablé mal de mi familia en público, pero tampoco oculté mi historia. Me moldeó, pero ya no me define. La mayor libertad, dije una vez en un discurso de graduación, no proviene de demostrarles a los demás que están equivocados, sino de no necesitar ya su validación. El verdadero éxito no se trata de títulos, números ni estatus. Se trata de tener la valentía de vivir tu verdad, incluso cuando el precio sea alto. Y al mirar atrás, desde la niña devastada con una maleta en la mano, hasta la mujer en la que me he convertido, comprendí una verdad dolorosa pero liberadora, que me llevó años comprender. El rechazo de mi familia, aunque me dejó una cicatriz, finalmente me liberó. Fue en ese abandono que encontré espacio para descubrir quién era realmente, sin la constante carga de tener que demostrarles mi valía. Si hubieran aceptado mi decisión en aquel entonces, podría haberme pasado la vida intentando complacerlos, midiendo mi valor a través de la estrecha lente que siempre habían usado. Pero la ruptura total me obligó a empezar de cero. Y en ese nuevo comienzo, no solo construí una carrera o estabilidad financiera, sino una identidad, una que nace de la aceptación interna, no de la aprobación externa. La familia que he creado,
de amigos, de amor, de mentores y de los jóvenes a los que ayudo, me ha ofrecido algo que los Mitchell nunca pudieron: apoyo incondicional, apoyo real, de esos que no dependen del currículum, la apariencia ni la reputación. Y esa es la historia que les comparto hoy, no para buscar venganza ni una validación tardía, sino para celebrar una victoria más profunda y excepcional, la de recuperarme. Si estás viendo esto y te sientes rechazado, infravalorado o forzado a elegir entre ser fiel a ti mismo y complacer a alguien que espera que seas otra persona, quiero decirte, el camino hacia la autenticidad vale la pena, aunque sea difícil, aunque duela, aunque al principio te sientas solo, porque nada se compara con la libertad de ser quien eres, plenamente. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has tenido que elegir entre complacer a los demás y ser fiel a ti mismo? Si esta historia te ha tocado en algo que has vivido o estás viviendo, compártela aquí en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a alguien. Si quieres escuchar más historias reales como esta, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y no te pierdas nada. Este es el espacio para eso. Recuerda, la familia no siempre son quienes comparten nuestra sangre. A veces, la familia son quienes te aman tal como eres. Gracias por escucharme, y que también encuentres el valor para escribir tu propia historia, incluso si alguien intenta borrar tus páginas en el camino.